¿Qué sucedería si te dijera que un solo bocado podría sellar tu destino? Que al tocar un alimento prohibido, algo oscuro podría despertarse dentro de ti, arrastrándote hacia un abismo del cual no podrías regresar. En un pequeño pueblo, las viejas escrituras advierten sobre el peligro de comer carne de cerdo, pero nadie parecía tomarlas en serio hasta que algo extraño comenzó a suceder. ¿Estás preparado para descubrir lo que ocurre cuando se desafía lo sagrado? Acompáñanos en esta historia de advertencia, donde la desobediencia no es solo una transgresión, sino una puerta abierta a lo impuro. En la pequeña aldea de Bethany, donde el polvo cubría los caminos y el viento traía consigo el murmullo de antiguos relatos, los habitantes vivían bajo la sombra de una antigua ley: no comerás carne de cerdo. Para los aldeanos, esta regla era tan fundamental como el sol que nacía cada mañana, pero su origen y significado eran un misterio profundo, oculto en los murmullos de los sabios y las escrituras que se leían con temor y reverencia. Sin embargo, aquella tarde, el joven Elián, cuyo corazón siempre había estado lleno de curiosidad, se adentró más en la historia detrás de la ley de los cerdos. Desde pequeño, Elián había escuchado a los ancianos decir: el cerdo es impuro, no debe ser tocado ni mucho menos comido. Es una bestia que no debe estar en nuestro hogar. Es la voluntad de Dios, decían los padres de los más pequeños, asustándolos con los relatos sobre castigos que llegaban de generaciones pasadas. En el libro de Levítico se nos dice que el cerdo es impuro, pues tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, y eso lo convierte en una abominación para el pueblo elegido de Dios. Era un miedo palpable en sus palabras, como si todo aquel que desobedeciera la ley de Dios, al consumir carne de cerdo, invocara un mal insondable sobre su vida. Elián, un joven audaz, quería entender más allá de las advertencias. Una noche, mientras los demás dormían, se despojó de su manta y se aventuró a la vieja sinagoga. Allí, en los libros sagrados que se encontraban en el altar, sus ojos se encontraron con un pasaje que hablaba de la pureza y la impureza. El cerdo es impuro para vosotros, no comeréis su carne, ni tocaréis su cadáver. Serán impuros para vosotros. Levítico 11:7. Las palabras parecían resonar como un eco lejano en su mente, pero algo en esos versículos lo inquietaba. Serán impuros para vosotros. Esa frase se repetía una y otra vez, como una advertencia. ¿Por qué esa carne tan aparentemente simple, tan común en las montañas cercanas, era considerada una amenaza para su pureza? En los días siguientes, Elián observó con más atención a aquellos que violaban la ley. En las tabernas, se rumoraba que algunos de los habitantes más atrevidos desafiaban las antiguas costumbres. Decían que no sucedía nada malo, que el cerdo era solo un animal, nada más que carne. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder con ellos. Los más valientes que habían probado la carne de cerdo se apartaban de la comunidad, sus rostros se volvían pálidos y su mirada se perdía en el vacío. Algunos murmuraban que sentían una opresión extraña en su pecho, como si un peso invisible los arrastrara hacia un abismo oscuro. Otros comenzaban a tener pesadillas, gritos en la noche que no los dejaban descansar. Los más temerosos hablaban entre susurros sobre la maldición que se desataba al violar el mandamiento. Elián, sin embargo, no podía dejar de preguntarse qué estaba sucediendo. ¿Acaso los relatos sobre la carne del cerdo y sus terribles consecuencias eran solo supersticiones? ¿O tal vez había algo más profundo y misterioso detrás de esta antigua ley? Una noche, después de que el sol se hundiera tras las colinas, Elián fue a visitar al anciano Zacarías, el último de los sabios de la aldea. El viejo hombre, con su barba canosa y ojos cansados por años de sabiduría, lo recibió en su humilde casa. Zacarías, dijo Elián, con voz temblorosa, ¿por qué el cerdo es impuro? ¿Qué nos dice la ley de Dios sobre este animal? Zacarías lo miró fijamente, como si intentara ver el alma del joven. Elián, dijo lentamente, el cerdo representa algo más que solo un animal. No es solo la ley que nos dice que es impuro, es algo que se esconde en las profundidades, un poder antiguo que guarda una maldición si te atreves a desobedecer. Elián frunció el ceño, perplejo. En el libro de Deuteronomio, se nos recuerda que el cerdo es impuro porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia. Dios nos ha marcado para seguir su camino, y el cerdo es un símbolo de lo que no rige bajo su orden. Es un aviso para aquellos que buscan ir en contra de su voluntad. Zacarías hizo una pausa, su voz susurrante como un viento antiguo. Los que han desobedecido esa ley han sentido el peso de lo prohibido. Han abierto una puerta oscura, y esa puerta no se cierra tan fácilmente. El miedo recorrió la espina dorsal de Elián, pero su mente, aún más atormentada por la duda, buscó entender.
¿Qué puerta es esa?, preguntó con el corazón palpitante. Zacarías se acercó a él y en un susurro casi inaudible, como si temiera ser escuchado por alguien más, dijo: la puerta que conduce a lo impuro, a lo que está fuera del plan divino. Y esa puerta, hijo, cuando se abre, deja entrar mucho más que solo la maldad. Deja entrar algo que jamás podremos controlar. Elián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad, tan aterradora, comenzaba a dibujarse ante él como una sombra que nunca podría escapar. Los días pasaron y Elián no podía deshacerse de las palabras de Zacarías. La atmósfera en el pueblo se había vuelto más densa, como si la misma tierra temiera el aliento del cerdo, como si algo invisible vigilara cada paso. Los ecos de las antiguas leyendas parecían cobrar vida y Elián no podía ignorar el creciente miedo que invadía su mente. Una tarde, mientras caminaba hacia el mercado, Elián observó a una mujer mayor, Miriam, que caminaba sola, con la mirada perdida, casi como si no estuviera completamente allí. Había sido una mujer alegre, siempre dispuesta a ayudar en la comunidad, pero en los últimos días había cambiado. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban y, lo más inquietante, parecía evitar los ojos de quienes la observaban. Se acercó a ella con cautela. «Miriam, ¿estás bien?», le preguntó. Ella lo miró, y por un momento, sus ojos se oscurecieron, como si un peso invisible hubiera caído sobre su alma. No estoy bien», murmuró. Comí carne de cerdo. Pensé que no pasaría nada, pero algo dentro de mí, algo oscuro despertó. La voz de Miriam se quebró, y Elián sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué sucedió?», preguntó, incapaz de ocultar su miedo. Al principio, fue solo un anhelo, un deseo extraño de probar algo prohibido, algo que sentía que me atraía desde lo más profundo de mi ser. Cuando lo hice, cuando lo comí, algo cambió dentro de mí. No pude dormir, mis pensamientos se tornaron oscuros, mi alma se llenó de una oscuridad que no entendía. Elián sentía el peso de sus palabras, y por un momento, la verdad oculta detrás de la ley de Dios se hizo más clara que nunca. El cerdo no era solo un animal impuro, su carne llevaba consigo una maldición que no solo manchaba el cuerpo, sino también el alma. Era una puerta abierta a la oscuridad, algo que nunca debería haberse tocado. Esa noche, Elián se retiró a su casa, pero el terror no lo dejaba en paz. Las imágenes de Miriam, la mujer que había caído en las garras de lo prohibido, le rondaban la mente. Pensó en la advertencia de Zacarías: cuando abres la puerta a lo impuro, algo mucho más oscuro entra en ti. La tentación de desafiar la ley de Dios, de desobedecer su voluntad, ya no parecía una simple cuestión de alimento, sino un peligro mucho mayor, la tentación de entregar el alma a algo maligno, algo que nunca podría ser controlado. Elián decidió que debía actuar. No podía quedarse en silencio mientras su pueblo caía en la oscuridad. Se dirigió al centro de la aldea, donde la gente se reunía por la noche, y les habló con un ardor que no había sentido antes. «Hermanos», comenzó, su voz resonando en la quietud de la noche, «hemos olvidado algo importante. La carne de cerdo no es solo impura por ser un simple animal. Es un símbolo de desobediencia, de abrir puertas que no deberían ser abiertas. Los que han tocado lo impuro han comenzado a ser consumidos por la oscuridad, como Miriam, como tantos otros. No es solo el cuerpo lo que se contamina, sino el alma». La gente lo miraba, algunos con miedo, otros con escepticismo. Pero Elián no podía dejar que su pueblo cayera en la perdición. Recordó las palabras de Levítico: «El cerdo es impuro para vosotros, no comeréis su carne, ni tocaréis su cadáver». Levítico 11:7. Hemos sido llamados a seguir el camino de la pureza, a permanecer alejados de lo que corrompe. Lo que comemos, lo que tocamos, nos transforma. Si abrimos la puerta al mal, el mal entrará en nosotros. Las palabras de Elián calaron hondo. La gente comenzó a reflexionar, a mirar alrededor y a sentirse inquieta. Algo había cambiado, y el miedo ya no era solo un susurro lejano, sino una realidad inminente. La ley de Dios, tan temida y reverenciada, no era solo una regla, era un medio para proteger sus almas de lo que acechaba en las sombras. A partir de esa noche, Elián vio cómo su pueblo comenzó a respetar las leyes con una nueva comprensión, con un temor reverente hacia lo prohibido. Aunque la carne de cerdo ya no era vista con la misma indiferencia de antes, la enseñanza que Elián había compartido dejó una marca indeleble en los corazones de todos. Epílogo: el cerdo,
como símbolo de lo impuro, seguía siendo un recordatorio eterno de que las puertas de lo prohibido deben permanecer cerradas. Aquellos que se atrevían a desafiar la ley de Dios se enfrentaban a algo más grande que una simple transgresión, se enfrentaban a una oscuridad que podía consumir no solo su cuerpo, sino también su alma. La advertencia era clara: lo que comemos, lo que tocamos, nos transforma, y con esta transformación debemos caminar con reverencia, porque hay cosas que no debemos tocar, por el bien de nuestra pureza y nuestra salvación. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube para más relatos y enseñanzas profundas. No te pierdas nuestras próximas publicaciones y sumérgete en más historias llenas de lecciones y reflexiones.